Ok. Sean todos bienvenidos a la presentación del informe del primer semestre de este año en curso 2022 de Una Ventana a la Libertad. Como todos los años, desde que inició este proyecto en agosto de 2016, presentamos el balance de cómo es el estudio y el monitoreo constante en la situación de los centros de detención preventiva. En este semestre, una vez más, Una Ventana a la Libertad presenta la situación de cómo están los centros de detención preventiva en toda Venezuela, debido a que hay investigadores en todo el país que están monitoreando la situación de los calabozos policiales. Sin hacer pues, más preámbulo, vamos a dejarlos con la coordinadora de investigación, la profesora Magali Hoggins, quien es psicóloga social y tiene una metodología bastante particular para mostrar todo ese tema de lo que son las irregularidades en materia de derechos humanos en los centros de detención preventiva, y este informe tiene algunos datos bien particulares. Profesora, buenos días. Buenos días a todos. ¿Puedo comenzar? ¿Cómo no? Creo que Tiene la palabra. primero. Ay, es verdad. Discúlpenme, nuestro coordinador general, Carlos Nieto Palma, va a dar unas palabras antes de la presentación. Carlos, hiciste un escrito bastante importante en el informe. No sé si quieras comentar algo adicional al escrito. ¿Cuáles son tus impresiones de este primer semestre de Sí, bueno, yo 2022? en primer lugar quería dar las gracias a todos los que están unidos a esta presentación. Como lo decía Angélica, este es un proyecto que arrancó en agosto del año 2016, o sea que eh, ya tenemos 6 años trabajando en esta investigación que surgió. Este informe que presentamos hoy, el informe del primer semestre del año 2022, es el informe número 17 que presenta Una Ventana a la Libertad. Desde hace 6 años que comenzamos a trabajar el tema de los calabozos policiales o centros de detención preventiva. Nosotros hace 6 años comenzamos a ver que los calabozos policiales o centros de detención preventiva se estaban convirtiendo en las cárceles, en las nuevas cárceles venezolanas, y que había una situación irregular, que el Ministerio para el Servicio Penitenciario no permitía que ingresaran reclusos a las cárceles del país una vez que el juez les dictaba la boleta de la orden de aprehensión cuando eran presentados en audiencia. Entonces, esto nos hizo ver que, bueno, que el problema iba a venir ahora, como en efecto ocurrió, que el problema iba a venir ahora en los centros de detención preventiva. Y por eso, desde hace 6 años, repito, y con este informe que es el número 17, bueno, reafirmamos lo que ya teníamos, lo que ya habíamos dicho, o sea, lo de que los centros de detención preventiva se iban a convertir en las nuevas cárceles venezolanas. De hecho, se convirtieron en las cárceles venezolanas. Yo creo que desde Una Ventana a la Libertad, somos los que le hemos dado auge o hemos logrado que se le preste atención a la situación de los calabozos policiales y los centros de detención preventiva. Hemos tenido muy buena receptividad de parte de las autoridades de estos centros de detención preventiva y de estos calabozos en este y otros proyectos que llevamos desde una ventana a la libertad.
es bueno, es un honor que hoy estemos ya presentando el informe del segundo semestre del 2010 y más cuando estamos ya a pocos días de que Una Ventana a la Libertad cumpla 25 años de fundada. El próximo 10 de diciembre cumplimos 25 años trabajando en la lucha y defensa de promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Así que agradecido de que estén ustedes aquí, bueno, y que escuchen los planteamientos del informe, el cual va a estar publicado en nuestra página web. Me imagino que inmediatamente después de terminar esta presentación y a las personas que están en nuestras listas de correo y en nuestras redes sociales tendrán acceso a él por allí. Gracias a todos por estar presentes y bueno, dejo a Angélica nuevamente con ustedes. Gracias, Carlos. Me disculpo que no te di el derecho a palabra en un principio. Bueno, ahora sí, brevemente les comento para quienes se están conectando, que veo que hay algunas personas que no se habían conectado. Bienvenidos sean todos. Ahora vamos a dejarlos con la profesora Magali Hoggins. La profesora Magali Hoggins es la coordinadora de investigación de Una Ventana a la Libertad. Ella es quien da todos los lineamientos a los investigadores que están desplegados en toda Venezuela para poder hacer el monitoreo de cómo están los calabozos policiales o los centros de detención preventiva en nuestro país. La profesora Magali Hoggins es criminóloga y psicóloga social y de verdad que tiene una metodología bien interesante para poder dar con esos datos que algunas veces son escandalosos, por decirlo de alguna manera, y no nos dejan de llamarnos la atención. Y bueno, ella va a comentarles qué hallazgos se encontraron en este primer semestre de 2022. Sin más preámbulo, profesora, bienvenida y feliz día una vez más. Muchas gracias, Angélica. Gracias por tus palabras. Parte del trabajo metodológico que mencionas sí es bien complicado, pero gracias al trabajo de mi asistente en manejaditos y más cuadritos, las cosas este semestre pudieron salir adelante para el primer semestre. Realmente fue un trabajo arduo porque llegamos a cubrir 335 centros de detención preventiva y hizo que la cantidad de información fuera realmente importante. Entonces ahora yo voy a presentarles este informe y que espero el resumen o la síntesis que tuve que hacer, porque es un informe bastante extenso, al menos resalte los puntos fundamentales del mismo. Voy a compartir pantalla y ahora vamos a entrar a la presentación. Algo no salió bien aquí, ya va. ¿Lo están viendo? Sí, profe, vemos ahorita su pantalla. Ok, perfecto, porque entonces ahora ya yo lo pongo pantalla completa. Sí. Como quien dice, estamos en vivo. Esas cosas pasan y lo que faltaría es que Sí. presente, ponga a rodar la presentación. Ok, perfecto, ya pues. Bueno, este informe
Fue un poco largo, fue un poco lento. Lamentablemente por causas ajenas a nuestra voluntad no pudimos presentarlo con anterioridad porque realmente tiene muy buena información sobre el drama que se vivía y se está viviendo en los centros de detención preventiva. Esto es parte del proceso complejo de crisis y emergencia humanitaria que estamos viviendo en el país. Y es fundamental recordar que todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, todo lo que construimos o dejamos de construir es parte de nuestra vinculación con nuestro contexto, con nuestros elementos de desarrollo social. Y no podemos negar que la calidad de vida del venezolano y la venezolana se destrozó. Y un país en donde el acceso a los alimentos está reducido porque no hay un ingreso que permita comprar la comida suficiente y los demás utensilios necesarios para la alimentación, de tal manera que la familia pueda sostenerse. El 38% de las personas está totalmente subalimentada y los hogares con déficit proteico son más de la mitad del país. Eso nos está hablando de un país en proceso de desnutrición, es decir, con una calidad de vida por debajo de la sobrevivencia, a nivel ya de sobrevivencia. Esto es una violación de los derechos fundamentales de todos y todas las venezolanas. Los medicamentos no existen, más del 73% cayó. No hay luz, no hay agua, no hay gas, las viviendas se están cayendo con la lluvia porque son viviendas inadecuadas, no hay hospitales funcionando y los hospitales están cada día peor, servicios inoperativos o cerrados. Es decir, estamos en un país de sobrevivencia y eso es realmente complejo, porque de ahí surgen todos los problemas que llegan a los centros de detención preventiva o nuevas cárceles del siglo XXI en Venezuela. 6.4 millones de personas fueron víctimas de abuso o violencia. Eso es grave. En un país donde la violencia simbólica, como los discursos de los altos miembros del gobierno que dan vergüenza, en donde la burla de los altos miembros del gobierno dan tristeza. Y así hemos ido viendo cómo Venezuela se va destruyendo. Es decir, llegó la pandemia. La verdadera pandemia es la revolución bolivariana. La migración nos separa. Y así vamos viendo una crisis total en donde ya más de 19 millones viven en pobreza. Esto significa que hay que tomar decisiones para esas personas que están en los límites de sobrevivencia. O se huye, ¿sí? Mueve el camino, o se busca un proyecto que permita el ingreso del dinero suficiente. Y lamentablemente una de las puertas abiertas para obtener ese dinero es la delincuencia, ya sea la delincuencia oficial, la que se reconoce como narcotráfico, la que está sucediendo en el arco minero, la que sucede en la frontera, por el lado del TAS, o ya sea la de las Fuerzas Armadas que forman parte de todo ese proceso, o ya sea las de los cuerpos policiales, acaban con la fantasía como yo robo, yo hurto y yo puedo matar. Ok.
En ese contexto tenemos porque de ese contexto vienen los usuarios de las nuevas cárceles venezolanas. Y es importante decirlo, son una minoría de más del 80% de venezolanos que está viviendo situaciones de crisis económica, de pobreza o de hambre. Pero esa minoría procede de estos entornos sociales. En los alertas pudimos obtener los siguientes datos. Las fugas se redujeron muchísimo. Pensamos, y explicaremos luego, que por qué esperaba que les dieran libertad o transferencia a una cárcel para cumplir la sentencia. 3 mujeres, 2 mujeres participaron, una sola recapturada. Del total de 41 detenidos fugados, 22 fueron recapturados. Y las muertes por fuga, número, muy pocas en comparación con lo que venía pasando los semestres anteriores. Esto es importante, porque los que se fugan y no son recapturados sienten y piensan que están en libertad. Pero eso no es una libertad real. Eso es una vida en permanente riesgo. Y informaciones demuestran que muchos de esos fugados, 1 año, 2 años, 3 años después, son recapturados y muchas veces mueren. Un dato muy importante, y esto sí quisimos resaltarlo, en los alertas, es la cantidad de funcionarios detenidos y por qué están detenidos. Lo más impactante es que 26 casos de ellos, que es el número mayor de funcionarios detenidos, lo está por corrupción. Es decir, de 35 casos, 6 fueron por corrupción. Esto habla del deterioro del sistema institucional de los centros de detención preventiva y de la cultura policial, lo que está sucediendo con todos esos elementos que tienen que ver con la formación de los funcionarios, el sueldo, salario, respeto al funcionario, la garantía de su mano, que a la larga terminan siendo detenidos por corrupción, porque en esos sitios llamados calabozos también, todo es posible. Aquí no se salva nadie. Aquí hay policías, aquí hay mujeres policías, aquí hay guardias nacionales, aquí hay CICPC, porque estos son los responsables de administrar y custodiar estos centros de detención, a los cuales están adscritos, aunque carecen de presupuesto para garantizar los derechos humanos de las personas detenidas en los CDP. La corrupción es en dólares, porque este es un país dolarizado de manera informal. Y es por cualquier razón. Cualquier persona familiar, en su mayoría mujeres, de una persona detenida, en su mayoría hombres, que llevarle la comida a su familiar. Ahora vamos a pasar al primer punto realmente diferente, el alerta de las prisiones. El dato es realmente
Triste. ¿Por qué? Porque solo 32 detenidos o detenidas fueron liberados de la prisión, lo cual significa que no se abrieron puntos suficientes para trasladar a los que están en los centros de detención preventiva esperando con ir a una prisión a cumplir su sentencia. Esto es muy grave. Pero también nos llama la atención si podemos ver el próximo cuadro en donde el llamado Plan Cayapa. El llamado Plan Cayapa tiene varios años funcionando desde de la anterior ministra nombrable. Y esos datos del Plan Cayapa, que es un proceso más lento, quizás más organizado, en donde participan otras personas, no solamente los que trabajan dentro de los CDP, sino también los abogados defensores, en un mayor rendimiento que el famoso Poder Judicial, Comisión de la Reforma del Poder Judicial. Los reclusos fueron liberados, transferidos a otros centros penitenciarios en un alto número. Fueron liberados 97. Sigue siendo un cupo muy bajo para el ingreso de los que vienen de los centros de detención preventiva, pero hubo más cupos. Y la pregunta, ¿por qué es tanto traslados a otros centros? Bueno, muchos de esos se supone que se debieron a problemas como motines, riñas que hemos visto cubiertos no solo en los alertas, sino en muchos medios de comunicación. Como vemos, no se mueven. Aquí no hubo un movimiento significativo para dejarle cupo a los que supuestamente iban a venir de los centros de detención preventiva. Ahora vamos a ver qué fue esa comisión para la reforma del Poder Judicial. Y aquí entramos de lleno en nuestro monitoreo. Este primer semestre nos encontramos ya con 1 año y medio del trabajo, 1 año y varios meses, medio completo, de trabajo de la comisión, del 21 de junio del 2001 al 21 de junio del 2002 hasta julio. Este año es muy importante porque esa comisión fue creada por la Presidencia de la República el 21 de junio del 2021 con fines de acabar al estilo como se habla oficialmente, acabar con el hacinamiento en los calabozos CDP en un lapso de 60 días. 60 días. Es decir, esto fue una improvisación absoluta y no una política pública de quienes hicieron esta protesta. Aquí no hubo política pública. En los 335 centros de detención preventiva todo el país, es decir, CP, Tomás de Lampedusa y el gato pardo, es casi que el principio activo de las políticas del gobierno venezolano. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Esta frase se utiliza mucho en los estudios de ciencias políticas y nosotros nos encontramos que parecería ser la verdadera forma y el verdadero principio, no ideológico, pero sí el principio básico del gobierno,
y del hoy gobierno venezolano, es la simulación. Se simula que todo para que todo siga igual. Y esto nos trae las palabras que pronunció hace 2 o 3 días el fiscal Tomás, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Veamos, tenemos 16.778 personas detenidas en los CDP. Es decir, había un 90.14 de hombres y un 9.86 de mujeres. Casi un 10% de mujeres que hemos venido haciendo en una ventana a la libertad. Hemos observado cómo la participación femenina pasa de 7, de 8, de 9 a 10. Estos 335 CDP están cubiertos, cubren todo el país. Y lo que más nos llama la atención es que realmente el aumento entre finales de 2001 y finales del primer semestre del 2002 fue de 471 personas. Es decir, no creció tanto la población y no se redujo tanto la población, porque el hacinamiento siguió siendo de 156,54%. Es decir, se redujo, pero no desapareció. Este tema se ha convertido en uno de los grandes temas del informe porque esa fue la gran política gatopardiana del gobierno ante la presión de la entonces Michelle Bachelet de Derechos Humanos, la alta comisionada, exigiendo a raíz de todas las denuncias se redujera el hacinamiento en los CDP y ellos dijeron que lo iban a acabar. Entonces aquí están 154 mujeres, es decir, 16.778. Pero el cupo es de 10.700. Aquí vemos cómo está distribuido el hacinamiento por el venezolano. Pero además, la reforma del Poder Judicial, como les dije antes, estamos en presencia del conocido Plan Callapa. Vamos a hacer una comparación entre estos dos temas para ver qué fue el Plan Callapa, qué pasó durante el semestre. La Comisión Judicial liberó 700 hombres y 4 mujeres y trasladó a 69, pero no pudimos identificar cuántas mujeres en ese grupo. El Plan Callapa, por el otro lado, venía
actuando desde antes, liberó a 308 detenidos, la mitad de lo que hizo la Comisión Judicial, y liberó a 10 mujeres. Es decir, el doble de lo que liberó la Comisión Judicial. Entonces, que el Plan Cayapa trasladó a 717, es decir, aquí estamos viendo precisamente por qué el gabardismo. Porque los números no nos están diciendo que se resolvió el problema. Y vemos que las proporciones entre uno y el otro no resuelven, no cumplen con el cometido de acabar con el hacinamiento al año de haber sido decretada la comisión. Es más, parecería en algunos momentos y en algunos espacios, tales como los traslados, y que la Comisión Judicial lo más que pudo hacer fue liberar a muchos de los que trabajó recordó no en Caracas y por ahí, no. Sucedió a nivel nacional. Nuestra conclusión que desde el primer informe que hicimos en septiembre del 2021 sobre lo que era la famosa Comisión Judicial es la misma. Seguimos necesitando no medidas improvisadas, sino políticas públicas. Políticas públicas bien diseñadas, que partan de donde, del debido cumplir protocolos específicos y que todas las instancias cumplan esos protocolos específicos y que permitan resolver el problema y no disimular el problema. Es decir, hasta que Venezuela no deje de lado las políticas gatopardianas, todo parecerá cambiar para que nada cambie. Ahora podemos ver lo que demuestra lo que dije antes, que es una política gatopardiana. Solo 7 estados del país, de los 24 estados más el capital, salir del hacinamiento. No en todos los CP, pero sí en cantidad. Lograr superar de una manera importante el nivel de hacinamiento. Por ejemplo, vemos que COGEDE disminuyó un 67.68% del hacinamiento para junio 2022. Y Trujillo un 67.30%. Estos fueron los dos que superaron más del 50%. Del hacinamiento. Estos 7 estados son los que dieron avance más, porque el hacinamiento es el problema
fundamental. Así como del país la pandemia es la revolución en las cárceles, las nuevas cárceles del país o los CDP, el hacinamiento es la verdadera pandemia. Y su motor, el que la estimula, es el retardo procesal. Lamentablemente, de los liberados por la comisión, recordemos que liberó más que transferir, en el primer incidencia el estado Amazonas. Esto es un problema porque esto lo hacen ver como que si fueran muchísimos. Esto es lo que va a pasar. Pero la verdad que y todos los fueron transferidos. Es con nosotros en una ventana, esperamos que estos números no aumenten, porque todavía hay mucha gente que está esperando poder recibir justicia. Y esto de manera digna, porque el retardo procesal no lo permite. Recordemos que el tiempo legal de permanencia en un CDP es de 48 horas, de que durante ese lapso se verifique si hay causa suficiente para que esa persona quede detenida preventivamente y se supone que debería ser transferida a una cárcel de detención preventiva. Pues eso no sucede. Nosotros este semestre, primer semestre, encontramos 1.223 personas con más de un año de permanencia en un CDP. Encontramos 467 con más de 2 años y 371 con más de 3 años. Es decir, 2.061 personas que tenían que haber salido de ahí en su proceso de búsqueda de justicia o de obtención de justicia, estaban todavía en esos CDP. Entonces esto es realmente terrible porque recordemos las condiciones en que se sobrevive en estos centros de detención preventiva. La mayoría sobrevive en pequeñas celdas de 5, 6 por 6, 5 por 5, 6 por 6, en donde hay 20, 30 personas y a veces más, conviviendo 24 horas al día. Estoy segura que si cualquiera de nosotros cierra los ojos y se imagina esa situación en un espacio mínimo con 30 personas más, 20 personas más, que no se pueden bañar porque no tienen agua, que no tienen cómo hacer que las heces fecales salgan de la celda y las ponen en la puerta envueltas en una bolsa, que no tienen alimentos, que no tienen medicamentos, que no tienen ventilación. Imaginemos eso y creo que más de uno sale corriendo o busca cómo salir corriendo. Esto es una situación muy violatoria de los derechos fundamentales del ser humano. Esto no tiene ninguna relación con la justicia. Este semestre, después del comienzo de la pandemia en el 2020, de todo el año 2021, se vieron obligados a abrirle las visitas a los detenidos y a las detenidas porque no tenían comida, porque no hay presupuesto en los CDP para comida, porque no tenían medicamentos, porque no tenían nada, porque esos centros de detención preventiva son depósitos de seres humanos. Ahí, el papel de la familia de las personas detenidas quedó evidenciado. Es fundamental. La vida de las personas detenidas depende
de la familia, en su mayoría mujeres, que son las que van cubriendo las necesidades de las personas detenidas que dependen de ellas para sobrevivir. Veamos este dato que realmente es preocupante. Los tres principios básicos de la sobrevivencia: alimentos, los medicamentos y los productos de la higiene personal y de la higiene del entorno donde uno vive. ¿Quiénes lo garantizan en los centros de detención preventiva? Los que lo garantizan son las familias, las familiares que llevan alimentos preparados o por preparar, los medicamentos y los productos de higiene personal y vestimentas para sus familiares. Estos son números realmente grandes. Recuerden que el total es 335 en este semestre. Pues 309 o el 92% dependían para comer de la familia. Aquí los datos se superponen porque muchos llevan comida preparada, pero a la vez llevan comida para preparar. Los medicamentos, 389.6 CDP reciben los medicamentos de parte de los familiares. Y los objetos de limpieza, los productos de limpieza y la vestimenta, también en un 92.8% dependen del familiar. Es decir, la sobrevivencia, ya no la calidad de vida, sino la sobrevivencia de las personas detenidas depende de su familia. Y esto nos lleva a una conexión con la famosa comisión para la reforma del Poder Judicial. Si a estas personas que fueron transferidas por la comisión o por el Plan Cayapa fueron llevadas a centros lejanos de donde vive la familia, estas personas están sentenciadas a morir de hambre o a morir de sed o de enfermedades porque no tienen quien le lleve los medicamentos y porque la atención médica no existe en los calabozos. La sobrevivencia de muchos de ellos y muchas de ellas depende de la solidaridad entre los presos, no de que el Estado cumpla con el artículo 43 que garantiza el derecho a la vida y a la calidad de vida para todas las personas que estén bajo responsabilidad del Estado. Eso es palabra muerta. Lo interesante es que la solidaridad se da entre los detenidos y las detenidas. Por ejemplo, compartir alimentos dentro del calabozo, en protestar para exigir el traslado de una persona detenida que está enferma. Tuvimos el caso de unos pranes de un centro de detención de un albergue en el Zulia, que fueron los que obligaron a los custodios y al personal policial a que trasladara a una mujer que había tenido un aborto espontáneo. Pero quizás lo más interesante es que a veces lo que hemos ido notando progresivamente es que la familia de una persona detenida le transfiere a otra familia el dinero y esta familia que vive cerca del centro de detención es la que compra y lleva los artículos alimenticios, medicamentos o de limpieza para su familiar y este familiar de esta otra familia. Esto es una estrategia de sobrevivencia. Y entonces surge la pregunta, ¿dónde están leyes y compromisos internacionales que Venezuela ha firmado sobre las personas detenidas, sobre el deber del Estado de garantizar los derechos humanos de toda persona que esté bajo custodia del Estado? Ya veremos dónde está.
Entonces, esta fue una de los datos más humillantes, dolorosos, inhumanos que nos tocó en este informe. Disculpen, estaba tomando agua. La extorsión en los CDP, la mencionamos ya cuando estábamos viendo los alertas, ¿recuerdan? Bueno, esto es realmente impresionante. Esto encontramos como 183 CDP, o sea, más de la mitad, si no pagan, no hay comida para su detenido. Si no pagan, no hay medicamentos para su detenido. Esto es realmente humillante, triste. Para trasladar por una emergencia de salud, cobran dólares. Aunque tengan la boleta de la fiscalía que dice que debe ser trasladado. Y esto nos habla de la calidad y de la calidad de persona y de la formación de esos violadores de derechos humanos que cobran las extorsiones. Es verdad, algunos y muchos son pranes, pero la cobran fundamentalmente los custodios o simplemente los policías. Eso es muy grave. Todos los detenidos tienen que pagar una cuota al PRAN para garantizar su vida dentro del retén o de la cárcel, porque de eso estamos hablando, aunque sea en calabozo. Es verdad, pero también casi todos la mitad de los centros de detención dieron esa información de custodios o simplemente policías. Y todo eso es inhumano. Aunque lo más inhumano que pudimos ver es cuando cuando esa persona va a la visita y se entera que su familiar está muerto hace 4 o 5 días desde la última visita que ella fue. Murió de una enfermedad, murió de un ataque de detenidos, murió por custodio, pero no se les informa. Se llegan y ahí se sorprenden con lo que encuentran. Ahora, vamos a pasar al otro gran tema, porque es que fueron muchos temas, pero resaltamos los más trascendentes y los más claros, los más visibles dentro de los hechos. Vamos a pasar al tema salud, porque el problema de la salud es muy grave. Es un problema de garantizar el derecho a la vida. Garantizar el derecho a la salud es garantizar el derecho a la vida. Aquí vemos un listado de las principales enfermedades que se encontraron en los centros de detención preventiva, desde la gripe, que fue la más común, hasta el dengue, Zika o afines, que fue la menos común. ¿Qué nos dice esto? Cuando hablamos del hacinamiento, ya les explicaba, 20, 30 personas en un espacio de 5 por 6, 5 por 5, 6 por 6. Ahí identificamos 152 centros de detención preventiva en donde hay
de doctorado. ¿Por qué? De casi el 50%. Porque la desnutrición acaba, disminuye casi a cero con la capacidad de respuesta inmunológica. Y cualquier enfermedad es fácilmente contagiable en estas condiciones. Desde las que pueden contaminar la piel, como la escabiosis, porque son animalitos que brincan de un lado al otro, pero básicamente los deja a merced de las enfermedades respiratorias y de la tuberculosis. Ahora, la tuberculosis es precisamente una enfermedad que no llegó a 100 y no superó los 100, es decir, no está entre los cuatro primeros lugares, pero es o la más letal de las enfermedades que proliferan en los centros de detención preventiva. Y aquí tenemos otra información que nos preocupa mucho. En el caso de la gripe común fue la más encontrada en todos el número de CDP, 169, fue mayor. Habían 70 con fiebre, casos de fiebre en su interior. Y ahí nos surgió la pregunta, porque habían además 40 casos identificados de COVID-19. Entonces, la pregunta que nos surgió de esa altísima frecuencia de la gripe común es si los casos de COVID-19 no se estarán enmascarando detrás de uno de los síntomas más frecuentes de la infección del virus. Y eso nos diría que si hay 109 con gripe, 70 con fiebre y 40 reconocidos como, tendríamos 279 casos de la pandemia. No lo podemos afirmar, pero esto nunca nos había pasado, que estos síntomas comunes fueran las primeras problemáticas de salud. Y menos cuando vemos que la mortalidad dentro de los centros de detención preventiva es fundamental por problemas de salud. Es decir, si vemos esta infografía, podemos notar que hay 62 muertos en los CDP. 4 por motines, 2 por fugas y 1 por abuso de funcionarios. Toda vida es importante, pero vemos la poca incidencia que hubo durante el primer semestre. Sin embargo, 55, o sea, el 88.8% del total de muertes fue por enfermedades. ¿Y quién encabeza la lista de los que pudieron ser identificados? Porque esto es un problema no siempre identificable por las fuentes, las diferentes fuentes que podemos manejar. Fue el COVID. 13 muertos por COVID y 12 por tuberculosis. Esto nos hace pensar que nuestra sospecha no está muy lejos de la realidad. Es evidente que el problema del hacinamiento está aquí presente, porque esa convivencia de personas sanas con personas enfermas es realmente peligrosa, porque cualquier enfermedad puede ser transmitida al compañero o a la compañera de celda. Algunas CDP sacan a los enfermos, entonces los dejan
fuera en el pasillo tirado o afuera en el patio tirado, a veces a la intemperie. Esto es realmente otra medida gatopardiana que no resuelve nada. Entonces, pero sí parece que resolviera. El personal médico de enfermería, ante esta realidad en donde las personas internas tienen problemas de salud, solamente 25 CDP tienen personal de salud, ya sean enfermeras, médicos. Es decir, un 7.46% de los 335 centros de detención preventiva. Es decir, nada. Por otro lado, teníamos 200 CDPs en donde están mezclados los sanos con los enfermos. Es decir, más de la mitad de los monitoreados. Y un problema muy grave, falta de ventilación. Entonces, todo el mundo arrumado, enfermos y sanos, sin ventilación. Con un poquito de aire que entra por el techo, por la orillita, que hay unas rejitas. Eso no es intención de rehabilitar o de apoyar o de cuidar a nadie. Eso es intención de que salgan peor o de que no salgan. Como vemos, aquí está en juego la vida de las personas detenidas. Si ustedes ven esos datos, se dan cuenta de que sobrevivir es realmente un milagro, como diría la gente muy religiosa, un milagro de Dios. Para colmo, la atención en salud se presta por jornadas oficiales solicitadas por los custodios, porque, ojo, su vida aquí también está en riesgo. Más del 70% de las jornadas oficiales fueron una solicitud del personal de custodia. Las otras organizaciones de la sociedad civil, como el programa de UBAL, de atención en salud con el proyecto 13, y por las iglesias, organizaciones que pertenecen a las iglesias, los cuales también dan jornadas de salud. Pero aquí hay un problema. Estas son intermitentes, esto no es permanente. Esto significa que el problema no lo resuelven, porque muchas veces estas jornadas no tienen posibilidad ni siquiera de dar seguimiento al tratamiento que han podido dar a algunos detenidos o algunas detenidas enfermos. Como vemos, los datos no son los CDP, no son el número de personas, pero el % de todas las personas detenidas, casi el 10 son mujeres, y no hay planes de salud propios para mujeres. Cualquier número de mujeres no atendidas es un alto porcentaje. Veamos entonces aquí, vuelve el problema de la gripe. Mujeres y salud. Esto fue lo que pudimos conocer. 28 casos de gripe, 4 de fiebre, puede estar diciendo que habían 22 casos de COVID, porque no aparecen casos de COVID para las mujeres con el COVID. Luego tenemos las enfermedades respiratorias, que son infecciosas y que se contagian muy fácil. Y el hacinamiento también es un problema en las celdas en donde están las mujeres, ya sean anexos femeninos o ya sean celdas exclusivas de mujeres dentro de los CDP o CDP, como en el caso del Valle, exclusivos para mujeres. También tienen problemas de hacinamiento.
aquí vemos que el número de casos de tuberculosis es más bajo, pero de todos modos, cualquier número de casos de mujeres enfermas es parte de ese 9% que es el total. Una persona enferma es digna de toda la atención. En cuanto a atención especial para mujeres, no hay. Las mujeres, conocimos de una mujer embarazada y el que les comenté antes, espontáneo, no voluntario, que fue realmente una proeza poder atender a esa mujer, porque no había nada que hacer con ella dentro de la institución y los guardias se negaban a sacarla. Ya vimos que son solo 11 los calabozos que tienen atención médica o de enfermería. Entonces, cualquier problemática de salud femenina, como un sangrado excesivo durante la menstruación o una infección urinaria, puede convertirse en un serio problema de salud para esa mujer. Hay un caso que queríamos comentar. Estas mujeres son sometidas a problemas, a abuso sexual. El problema es que ni las fuentes ni ellas hablan de estas cosas por un problema de seguridad. Y la seguridad es una de las causas de chantaje, de extorsión, de corrupción dentro de los centros de detención preventiva. Pasemos ahora al señor COVID-19. Primero miren cómo hubo medidas de seguridad. Recuerden que estos datos se superponen porque en algunos hubo jornadas de limpieza junto con pruebas, ¿ok? Realizadas a detenido. Entonces no se pueden sumar. Entonces hubo 181 jornadas de limpieza y 146 aplicación de vacunas a detenidos. Pruebas de COVID, 41. Aislamiento por COVID, solo 7. O sea que lo que realmente fue predominante como medida de bioseguridad fueron las jornadas de limpieza solicitadas por el personal de salud, ya que los que limpiaban a diario, al menos las celdas, eran la familia, eran las mismas personas detenidas gracias al trabajo de donación y de acceso a esos productos gracias a la familia. Como vemos, los que quieren entregar los tapabocas a los detenidos del primer semestre, la familia, más del 87% de los CP, entregaban el alcohol, el antibacterial, la familia, más del 58%. Guantes, productos de limpieza y productos de limpieza para las celdas, la familia. Entonces, las vidas y la seguridad y la calidad de vida de los detenidos depende de la familia. Si la familia está lejos, la probabilidad de su sobrevivencia, de su vida, de su calidad de vida, va a ser cada vez más pobre. Y lo peor de esto es que el gobierno no asume la responsabilidad. Y esto nos dice algo muy grave. Si el hacinamiento sigue en 156%, recordemos que en hacinamiento no hay distancia social. Entonces se pueden contaminar de COVID, pero se pueden contaminar de tuberculosis o de enfermedades respiratorias. Eso es una verdad cotidiana. ¿Qué les puedo decir para cerrar? Las fugas y las protestas disminuyeron mucho durante el semestre. Pensamos, porque había mucha expectativa todavía con el traslado para cumplir la sentencia ya dictada o con la libertad, porque todavía estaba vigente
la comisión, la reforma judicial a la presión de Naciones Unidas. La protesta como siempre durante ese mes, y en segundo lugar los homicidios. Pero estos son datos que ha sido difícil recabarlos porque esos datos están registrados en los libros de los CDP y a los libros no es fácil tener acceso. En la medida en que hemos ido entrevistando personal de los centros de detención, hemos podido acceder a estos datos, por lo tanto no son de un porcentaje total de CDP, pero son los más comunes: el hurto, el robo y los homicidios. Pero igual que el último semestre del 2021, e igual con lo que está sucediendo en el país fuera de los centros de detención preventiva, se ha convertido en una de las noticias de sucesos más comunes las altas cifras de violencia de género. Una de las cifras más altas fue la tercera de las que pudimos conseguir. Y en cuarto lugar, el abuso infantil. Esto no sucedía antes, esto empieza a verse a finales, el semestre final del 2001. Habían casos, del 2021, perdón. Habían casos, pero eran tan pocos significativos que no resaltaban. Pero ahora sí están resaltando y resaltando muchísimo. Pueden verlo. Hay más de 100 casos, 150 casos de abuso infantil de detenidos y más de 200 de violencia de género. Entonces, ¿qué sucede con esa gente metida ahí? Hay un mezclote, no solo de sanos con enfermos, sino de personas que ingresan por robo, hurto y homicidio, violación y abuso infantil, junto con gente que entra por protestas públicas o porque en la calle tuvieron un desencuentro y se cayeron a golpe. Esos están conviviendo en los centros de detención preventiva. Es decir, que aquí no se reeduca o rehabilita a nadie, sino que se profundiza la rabia y se aprende de otros conductas que pueden ser más violentas y que pueden ser de mayor índice delictivo. Es decir, pasan de la escuela primaria al bachillerato y si no salen rápido de esos centros de detención terminarán siendo licenciados y doctores en delitos. Finalmente, queda demostrado nuestra conclusión del 2021, septiembre. Con improvisaciones no se resuelven los problemas como Venezuela. Estos problemas exigen políticas públicas elaboradas por gente que maneje cada tema y que sea capaz de trabajar, de construir un equipo y trabajar en coordinación con las otras instituciones que necesariamente tienen que ver con cada uno o algunos de los problemas. Por ejemplo, las universidades, las escuelas, el sistema educativo. Todo esto nos dice que la primera víctima de todos los derechos humanos que estamos viviendo en este momento es el debido proceso y todos los derechos humanos de las personas, hombres, mujeres y jóvenes detenidos en nuestro país. Muchas gracias y este ha sido el resumen que teníamos para hoy. Okay. Excelente, profesora. Bueno, yo no sé si nuestros colegas periodistas que están conectados quieran hacer alguna pregunta.
mientras vamos recibiendo, yo le quisiera preguntar a usted, profesora, de todos estos datos que nos compartió, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Particularmente, no deja de asombrarme, y creo que eso es un error que a veces caemos nosotros por todas las noticias que nos hemos acostumbrado a decir de manera negativa, pero como usted lo decía, me llamó mucho la atención lo que estamos viendo desde el punto de vista social, las causas de detención. En este caso, lo que es la violencia de género, que usted lo decía, y también los abusos a la población infantil. Bueno, eso es parte del deterioro social. Aquí, hoy en día, cualquier tipo de delito puede aumentar, porque vivimos en un país en donde la violencia es parte de la política cotidiana. Vivimos en un país en donde cada vez desaparecen más los indicadores de ciudadanía. O sea, buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, adelante. El dato es arisco, la gente está muy cargada. Y si las instancias de seguridad, como policías, como guardias, no te dan el trato respetuoso que tú mereces como ciudadano, entonces aquí se desató la jauría. Y todo el mundo está siguiendo el ejemplo que la cabeza Dios, aquí se ofende, se agrede a la gente, se burlan de la gente. ¿Qué puede producir más rabia que saber que no tiene futuro? Que tu familia se fue para emigrar buscando poder enviarle ayuda a los demás y se quedaron varados en el Darién, por ejemplo. Sí. Ahí está. Entonces, Así es, profesora. Así estamos es. viviendo una situación de violencia generalizada en un país que culturalmente es machista. Entonces, el que la tendencia al feminicidio, a la violencia de género y a la abuso infantil haya crecido, no se justifica, pero se entiende. Y aquí lo que falta, entonces, repito la conclusión final desde hace ya un año, políticas públicas en donde haya trabajo coherente de educación, de la academia, del ministerio ese de las prisiones, que no se quiere hacer cargo de la responsabilidad de los CP, para que haya realmente una política. Esa es la tristeza de la realidad venezolana. Totalmente, de acuerdo con usted, doctora. Profesora, mejor dicho. Acá tenemos una pregunta de nuestro colega Reinaldo Mozo, a quien le agradecemos por acompañarnos en esta presentación del informe del primer semestre de 2022 y nos pregunta lo siguiente. ¿Habrán datos sobre las personas LGBTI recluidas en los CDP? Reinaldo, gracias por la pregunta. Lamentablemente, así como la violencia dentro de la prisión, así como dentro de un centro de detención preventiva cuando ellas no tienen derecho a las relaciones sexuales, de eso no se habla. Tampoco se habla de las personas LGBTI. Uno que otro caso, Reinaldo, es realmente triste que no se consiga esa información. Tenemos en algunos casos información cualitativa. Por ejemplo, algunos que desde comienzos de su instancia en un centro de detención convive con el PRAN o convive con otro detenido que tiene determinado nivel de poder, porque eso le da la seguridad. Y luego, al salir de ahí, hace su vida como quería. Esas son el tipo de información que se puede recoger, que muchos de ellos ocultan su identidad de género simple y llanamente para garantizar su sobrevivencia. Comentarios cualitativos, pero no tenemos datos. Lamentablemente, esa es una de las cosas que
siempre hemos tratado de resolver y hasta ahora no hemos logrado conseguir más información. Así es, profesora. Y para completarla a usted, me permito comentar algo que he visto, por ejemplo, en la cobertura, y es un poco lo que usted decía, estamos en una sociedad machista, le agregaría que también hipócrita, porque, por ejemplo, las personas LGBTI, digamos, una transexual que tiene que estar en celda de hombres, no la están dejando, o sea, es decir, una mujer trans que tiene una identidad de género con la que no se identifica, que en este caso es la masculina, pues la ponen en una celda de hombres que abusan de esa mujer transexual sexualmente y también pues la agreden. Entonces, como usted dice, muchas veces, bueno, yo soy gay o yo soy trans o no me siento identificado con mi identidad de género con la que nací, pero no la digo por supervivencia. Continuamos con otra pregunta. Wincarlis Ramos, gracias por acompañarnos. Ella dice, buenos días, por acá Wincarlis Ramos de Crónica 1. ¿No tendrán registro de personas con discapacidad recluidas? En este informe no. Lo que sí te puedo decir es, creo que sería interesante que en lo que lo monten en la página web lo puedan leer, pero lo que sí sería interesante es ver que la mayoría de la información sobre salud gira alrededor de la masa, y las masas son hombres jóvenes entre 19, 20, 21 años y 45 años. Cuando se conoce de un caso de problemas de trastorno mental, también son datos que no entran a la estadística porque es un caso o dos casos. Pero esa información a los cuadros, pues, más que se pueda. Es realmente demasiada información, pero el problema es que cuando tenemos 300 casos o de una gripe o de una fiebre, un caso de un detenido no llega al cálculo. No es que es importante, pero entonces no podemos hacer un informe. Y hay otro detalle, profe, que hemos visto, por ejemplo, con las jornadas médicas en Distrito Capital con una ventana en la libertad, en alianza con Proyecto 1113, que sí, ciertamente hay personas con discapacidad, por ejemplo, hasta para caminar, que les falta una pierna, que usan bastones, pero tú cuando hablas con el policía, y no es por juzgarlos, digamos, los policías no fueron formados para cuidar presos, entonces muchos están custodiando presos cuando realmente ellos tienen que tener funciones de seguridad ciudadana. Entonces tú le preguntas a un policía, ¿hay algún recluso con discapacidad? Y te dicen que no, pero sí pueden haber algunos con algún tipo de discapacidad y ellos no lo saben. A lo mejor por falta de conocimiento o por la cantidad de trabajo que tienen, porque pues tienen que cuidar presos, que no es su función, y muchas veces pues obviamente tienen que cuidar más de lo que tienen la capacidad. No sé si tengamos alguna pregunta más. Profe, a propósito de estas dos preguntas de los colegas Reinaldo Mozo, Wincarlis Ramos, ¿quiere agregar algo más? ¿Alguna conclusión o reflexión final? También invito, no sé si nuestro coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palpa, quiera aportar algo más. Sí, yo voy a hablar algo. Para que Carlos cierre. Chévere, Carlos. ¿Cómo está tu conexión? Vamos a esperar unos minutos. Bueno, mientras Carlos regresa, se le colgó la línea. Yo quisiera cerrar. Anteriormente, nosotros, o sea, la mortalidad en los 25 años que tenemos, que tiene Una Ventana a la Libertad, siempre la mayoría de los años, la causa principal de muerte en las cárceles, en los centros de detención preventiva, es algo reciente, es algo que tiene
6 años, 7 años que se han convertido en las nuevas cárceles de Venezuela, pero igualmente las causas de muerte en el sistema penitenciario venezolano siempre fueron por violencia entre reclusos, cambios de planes y otro tipo de cosas, y fueron siempre la principal causa de muerte. Desde hace 2 o 3 años tal vez, esto ha cambiado completamente y la principal causa de muerte en Venezuela son las enfermedades. Y entre ellas, aunque en este informe no ocupa el primer lugar, sino el segundo, pero solo por una persona, es la tuberculosis. A mí particularmente me preocupa mucho la situación de las personas con tuberculosis en los centros de atención preventiva. Primero, porque no se les brinda ningún tipo de atención, no hay atención médica ni para los que tienen tuberculosis ni para los que no tienen. No hay atención médica para nadie, con excepción de algunas jornadas médicas que una Ventana a la Libertad y que otras organizaciones realizan en los sitios donde nos permiten ingresar. Pero es preocupante que una enfermedad como la tuberculosis, que es de fácil transmisión, y como ya lo dice nuestro informe, con un hacinamiento que supera el ciento y pico por ciento, creo que es el 156%, es verdaderamente grave, ¿no? O sea, lamentablemente la Comisión de Emergencia Judicial creada por Nicolás Maduro el 21 de junio del año 2021, no ha dado los resultados esperados. No sabemos si la comisión sigue funcionando o no sigue funcionando, porque no han dicho nada, no han vuelto a hablar de ella, y nosotros no hemos visto que exista movimiento por parte de los miembros de esa comisión para, bueno, para tener datos exactos. Hasta ahora, o sea, no hay nada que diga que la cerraron, pero tampoco vemos que está trabajando. Resulta que es algo claro, es que los 60 días que dio Nicolás Maduro a la comisión esta de emergencia judicial, no lograron el objetivo de cerrar los centros de detención preventiva. Los centros de detención preventiva siguen hacinados, siguen siendo focos de enfermedades, de infecciones. Las violaciones a los derechos humanos son permanentes, y son espacios que, como lo he dicho siempre, son espacios para tener a las personas por lapsos no mayores de 48 horas. O sea, estos son lugares donde las personas deberían llegar cuando son detenidas por los cuerpos policiales, las llevan ahí, a las 48 horas son presentadas en los tribunales, en los tribunales de control, donde se les realiza la audiencia de presentación, y si el tribunal decide privar de libertad a esta persona, las envía a un centro de atención preventiva. Lamentablemente, una decisión de la ministra para entonces, Iris Varela, prohibió el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles de Venezuela si ellos no lo autorizaban, cosa que no hacen, no los autorizan. Y eso es la causa principal de que los centros de preventiva de Venezuela se hayan convertido en las nuevas cárceles de Venezuela. Si alguien tiene la responsabilidad absoluta de esta situación que estamos viviendo y que seguimos viviendo, y que tenemos 6 años monitoreando de una Ventana a la Libertad. Ya dije al principio que este era el informe número 17 que presentábamos sobre la situación
en centros de detención preventiva. Si alguien tiene la responsabilidad absoluta de todo esto, es el Ministerio para el Servicio Penitenciario, porque no ha cumplido con su obligación, y esto lo dice el Código Orgánico Penitenciario, lo dice el Código Procesal Penal, lo dice el decreto de creación del Ministerio Penitenciario, que su función es velar por las condiciones de vida y el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela, bien sean procesados o bien sean penados. O sea, todos los presos en Venezuela son responsabilidad del Ministerio del Servicio Penitenciario. No es que estos no son míos y estos son de otros, sino que todos ellos, el Ministerio Penitenciario tiene que responder por todos los que están presos en Venezuela. De todos modos, bueno, gracias por habernos acompañado. Yo creo que ya no hay más preguntas. Bueno, ya con esto presentamos nuestro informe del primer semestre del año 2022, con unos días de retraso por problemas que se nos presentaron, pero ahora ya en febrero del año 2023 estaremos presentando el informe anual de una ventana de libertad que recoge toda la información de este año. Les recuerdo que estamos comenzando con la presentación de este informe, la conmemoración de los 25 años de fundación, de creación de una ventana a la libertad. Ya tenemos 25 años en este trabajo de defender los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad. Y bueno, creo que pocos, pero algunos logros se han conseguido. Por lo menos hemos, en el tema del informe de hoy del Centro de Detención Preventiva, hemos logrado posesionar en la opinión pública el tema de que los centros de detención preventiva se han convertido en cárceles de Venezuela y que estamos rodeados de cárceles por todo el país. Ahí aproximadamente 600, donde usted vea que funciona un comando de policía en el lugar que sea, tenga la seguridad que adentro hay presos que están ahí detenidos. Bueno, eso es todo. Feliz día y feliz fin de semana para todos. Saludos. Gracias, Carlos. Muy completa tu conclusión y de verdad que rescato lo que dices. A veces nos hemos acostumbrado como a lo que vamos reportando, pero sí ha habido una dinámica en cuanto a las defunciones de la población reclusa. Hasta 2011, 12, luego cuando clausuran la cárcel de La Planta en Caracas, vamos viendo que bajan los motines violentos con muertes violentas, en este caso en los centros o en las prisiones, y ahora estamos viendo que la principal causa de muerte, principalmente los CDP, es por materia de salud. Y bueno, de hecho, así lo van a ver en nuestra nota de prensa, que ya va a estar disponible en la página web de Una Ventana a la Libertad y, por supuesto, en nuestro informe de este primer semestre. No hay más preguntas, creo que la profesora quería decir algo, pero tenemos felicitaciones de dos de las personas que nos asistieron. La primera nos llega es de Débora Van Berkel. Dice: felicitaciones a todo el equipo y a la profesora por este informe y sus 25 años de trabajo. Visibilizar la realidad que viven los privados de libertad y sus familias es importante en la documentación de las violaciones de los derechos humanos en el país y para exigir un cambio en las políticas públicas. También nos llega un mensaje de nuestra amiga Yadira. Débora es la presidenta de Sinergia. Gracias, Débora. No, nada, decía que Débora es la presidenta de Sinergia, que agrupa un grupo grande de organizaciones de la sociedad civil venezolana, entre las cuales está Una Ventana a la Libertad. Sí, agradecidos por tu participación. Excelente. También nos llega un mensaje de una amiga de la casa, Carlos Nieto, Yadira. Ella es expresidiaria, pero es ejemplo
de que la reinserción social sí es posible. Ella nos dice: muchísimas gracias por esta información. Yo como expresidiaria puedo decir que realmente cada día es más deteriorado el sistema. Muchas veces digo que el preso sigue siendo un mueble o cualquier cosa en estos centros, y más aún también un negocio. Es impresionante lo que hoy en día se vive en las cárceles y cómo se lucran. No es fácil nada de esto mientras no exista una política real. Bueno, Yadira es una voz completamente autorizada porque conoce el monstruo por dentro, y lo vivió por bastantes años y por bastante tiempo, y gracias a Dios logró salir de todo eso y salir de todo eso y bueno, y hoy la vemos dedicada al trabajo, a escribir. Ella escribe, y verdaderamente es una gran persona, y es una muestra clara de que cuando la persona quiere reeducarse o volver a la cotidianidad, a la vida normal, o sea, no al malandraje en que vivieron antes, se puede hacer. O sea, Yadira es una muestra de esto, aparte de ser gran colaboradora y gran amiga y parte también de todo el equipo de Una Ventana a la Libertad. Gracias, Yadira. Creo Así que ya es. no. Yo quería, Sí, profe, bueno, yo adelante. sí, quería decir como últimas palabras en el día de hoy, ante este público, que realmente, y voy a sumarme a todo lo que dijo Carlos sobre Yadira, Venezuela está acabándose cada vez más profundamente el deterioro. Y ese deterioro se expresa en todas las condiciones de vida en el país. Y Yadira nos ha puesto nuevamente el dedo en la llaga. Era malo, pero ahora está peor. Entonces, solamente la acción ciudadana nos ayudará a ir superando progresivamente los problemas en nuestra vida cotidiana, tanto para las personas que están detenidas como para las personas que no lo estamos. Pero solo la acción ciudadana es posible si nos organizamos y seguimos adelante. Una Ventana a la Libertad es un ejemplo. Si esto no se estuviera diciendo desde hace 6 años, no hubiesen entrado al discurso de los derechos humanos a nivel de las Naciones Unidas los problemas de los centros de detención preventiva. Este es un ejemplo. Ese fue un camino que abrió Una Ventana a la Libertad y que hoy estamos en capacidad de decir: al que no habla, Dios no lo oye. Y como esa gente que está detenida no tienen voz, nosotros en Una Ventana a la Libertad, todos y cada una somos la voz de los que nos tienen voz en los centros de detención preventiva. Muchas gracias. Ha sido realmente un placer estar hoy aquí con ustedes. Yo Gracias, una profe. cosita algo que quiero agregar antes de terminar, y es que tengamos en cuenta que el problema penitenciario de Venezuela sí tiene solución. El problema penitenciario de Venezuela se puede arreglar y podemos tener cárceles dignas para las personas que están allá, que han cometido delitos y tienen que cumplir una pena por eso. Lo que necesitamos es voluntad política para hacerlo por parte del Estado, conseguir a las personas que verdaderamente conocen de cárceles y conocen el sistema penitenciario para que ayuden, cooperen, trabajen y buscar la solución, pero no es que desistimos de esto si no cerráramos, no tuviéramos 25 años nosotros luchando por lo mismo. O sea, nosotros creemos que sí tiene solución, lo que hace falta es voluntad política por parte del Estado para, bueno, para comenzar a trabajar en mejorar
las cárceles de Venezuela, que en este momento, en el 2022, están en el peor momento de de la historia de Venezuela en materia penitenciaria. Nunca habíamos vivido una situación tan grave como la que se está viviendo hoy en día en el sistema penitenciario venezolano. Eso era todo. Muchas gracias. Excelente. Bueno, les comento a los colegas de la prensa que allí en nuestro chat de este foro, de esta presentación del informe, ya está disponible la nota de prensa que resume como los datos o algunos de los datos más importantes de este informe, que es bastante extenso. También les va a llegar y lo van a tener en nuestra página web, en donde pueden ampliar detalles. Un último mensaje de Ana María Díez, también de la coalición. Mucho ánimo y fuerza al equipo. Están haciendo la labor que poquísimos hacen. Gracias, Ana María. Gracias, Ana María. Mira, otra cosa, el informe, junto con la nota de prensa que se le está enviando a nuestros aliados que tenemos en nuestras listas de correo electrónico, está la nota de prensa y está el informe anexo. Igual en la página web de nosotros, www.unaventanalalibertad.org, está la nota de prensa junto con el informe anexo, y en nuestras redes sociales, en el transcurso del día de hoy, estaremos también dándoles las coordenadas donde pueden ver el informe. Ya no digo más nada, me callo. Genial. Bueno, ya nos estamos despidiendo, pero siguen escribiendo. Nos saluda y dice que excelente presentación nuestro compañero investigador de Mérida, Elvis Rivas. Y Yula Bracho, ya vamos a anotar acá sus datos, nos está pidiendo que por favor la agreguemos a la base de datos como periodista freelancer. Claro que sí. Gracias, Yula, por estar presente en este informe. Nuestro amigo Marco Antonio Ponce también nos está saludando y espera el informe. Gracias por conectarte, Marco. Saludos. Listo, Bueno, nos vamos. ya el coordinador general había despedido. Sin más preámbulos, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente viernes. Gracias a todos y todas. Fue un placer. Gracias. Chao, Carlos. Chao, Angélica. Chao, Chao a todos. chao. Chao. Gracias, chao. Liz. Sí.